Presenta. ¿Tú cómo lo dirías? 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 Amigos de Orbe, muy buenos días, qué placer saludarte esta mañana de martes, nublada, siempre nos quejamos del clima, o hace calor, ahora está nublado, ayer una tromba, y pues pese a todas las semanas agitadas que hemos tenido estos días, referente a la reforma judicial que todavía no sabemos qué reformó, referente a lo que ha ido dándose, la validación de estas elecciones muy cuestionadas y cuestionables, el tema de Irán, el tema de Israel, los dichos y desdichos de la 4T, en fin, tenemos como para muchos temas, pero hoy, como habíamos platicado, hemos decidido hablar de un tema que nos parece bien interesante e importante, que es visibilizar las emociones de las personas que pierden a un ser querido. Porque mucho hablamos de desaparecidos, mucho hablamos de muertes, mucho hablamos, sobre todo en este México violento que lamentablemente estamos padeciendo, pero se nos ha olvidado tocar esa parte humana, esa parte donde finalmente seas hombre, seas mujer, el hecho de que de pronto pierdas a un ser querido, de pronto tengas que decirle adiós, sobre todo sin esperarlo, es una situación que nos mueve, y nos mueve al interior, al exterior, y lo proyectamos de muchas formas. Pero el día de hoy me siento realmente halagado, contento, porque estoy compartiendo estudio, micrófonos con alguien a quien realmente aprecio, admiro, estimo verdaderamente. Ana Gladys Vargas, una experta en este tema y que de verdad me complace tenerte esta mañana. Gladys, bienvenida a este tu programa. Gracias, Miguel. Muchas Oye, gracias. pues Gladys, entrándole a la materia, es un tema realmente complejo, es un tema complicado, ¿no? Donde de pronto tú estás en tu casa, suena tu teléfono o tocan a tu puerta, y es para darte una mala noticia, ¿no? Es para decirte que un familiar falleció en la calle, o por las causas que tú quieras, no le vamos a etiquetar la situación. Entonces, en ese momento, pues obviamente el cielo te aplasta, ¿no? De pronto es toda una serie de emociones que interiormente estás viviendo. Yo te comparto una experiencia personal que tuvimos hace ya casi 2 años, donde nos informan que, pues lamentablemente, un familiar había sido levantado y pues lamentablemente pues lo encontraron muerto. Entonces es algo que no nos platicaron, es una emoción, multiemociones. Pero Gladys, ¿qué pasa con nosotros los humanos y en este caso en las mujeres? Porque el tema central es las mujeres. ¿Por qué? Porque vemos cómo finalmente
hace poco se recordaba los 16 años de los chicos que fallecieron, los pequeños que fallecieron en la guardería ABC, y ahora pues el número de desapariciones que hay en este país, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo este México o los mexicanos estas experiencias tan desagradables? Claro. Yo te agradezco mucho tu invitación a hablar de este tema. Es un tema que no es taquillero, de hecho no es financiado por ninguna organismo, ¿no? Una fundación, pues, una Claro. fundación, digamos que a nadie nos interesa hablar, y lo digo con muchísimo respeto, ¿no?, de los niños con cáncer, ¿no? Pero una vez que fallece el pequeño, la familia o la mujer, ¿no?, en el caso de cáncer de mama, ya nadie habla de los familiares, ¿no? Hablamos de una joven desaparecida, pero después ya nadie habla de la familia, ¿no? Por ejemplo, o del asesinado, ¿no? Y ¿qué es lo que queda? Queda un dolor descomunal, un dolor descomunal no solo en la familia nuclear, y hablo de padre o madre, porque pudo haber sido una hija, pudo haber sido una madre, pudo haber sido una hermana, hermano el que falleció, pues, sino también a nivel comunitario. Claro. Y lo que está viendo en nuestro país es como si pusiéramos el mapa del país y pusiéramos como puntitos rojos donde hay pérdidas, le llamamos pérdidas, y no hablo de una pérdida esperada, que siempre es dolorosa, devastadora, ¿no?, por enfermedad, por ejemplo, ¿no?, sino estas pérdidas inesperadas, estas pérdidas impensables, sin sentido, ¿no? Pues sé que una enfermedad, y sobre todo en la vida adolescente, en la niñez, un adulto joven, un adulto, ¿no? O sea, y hasta un adulto mayor, se viven sin sentido, y pueden ser, y lo inesperado hace que sea muy difícil de superar, pero hay pérdidas en especial que tienen una serie de factores que las agravan, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, que la hayan atropellado, que sea un accidente automovilístico totalmente inesperado, que haya sido un acto de violencia, ¿no? Y aún en un acto de violencia no es lo mismo decir la mataron porque la asaltaron o lo mataron porque la asaltaron, a decir lo mataron con una inaudita crueldad deliberadamente. Y tampoco es lo mismo decir lo mataron a lo desaparecieron, ¿no? Claro. O la desaparecieron, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores tiene como elementos diferentes, dolorosos. Yo le decía, si vemos el mapa y nos imaginamos que cada una de estas muertes devastadoras fuera como un puntito rojo, nos vamos a dar cuenta que alrededor va a quedar un halo naranja, ¿no? De rojo a naranja, de todos esos círculos concéntricos de personas que ha afectado esa experiencia, ¿no? Y que quedan sus vidas marcadas también traumáticamente en mayor o menor medida. Los niños del colegio, por ejemplo, si mataron a la maestra, ¿no? Ni se diga si se suicidó un compañerito, ¿no? Entonces todo queda un halo de afectación que no lo estamos atendiendo. Cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, Naciones Unidas comentó que para revertir el daño que tenía nuestro país se necesitaban 20 años de atención a víctimas indirectas. Claro. Estamos a más de 6 años, 8 de eso sucedido, y no se ha hecho absolutamente nada con estas víctimas indirectas. Son duelos que se han postergado por el tiempo, que se han complejizado, a partir de ahí se devienen graves trastornos psicológicos. Son personas que van por la vida con un profundo dolor y sin sentido en muchos, y que vemos, por ejemplo, personas que al pasar de los años siguen hablando y desbordándose en dolor cuando hablan de ese fenómeno, de ese suceso, que pueden pasar 2, 5, 10, 12 años y no se supera, ¿no? Claro, y fíjate que tocas algo interesante, la salud mental del mexicano, ¿no? Porque, bueno, finalmente, si ir al médico cada año, cada mes, cada 6 meses ya, a una revisión, cuesta trabajo, no es parte de nuestra cultura. Ir al terapeuta,
Pues definitivamente ni siquiera está contemplado en nuestras 12 uvas, ¿no? O sea, es. entonces, si a esto le sumamos esa falta de cultura, de salud mental, le sumamos el México violento que estamos viviendo, y entonces sí es preocupante. Y de ahí pues la intención de este programa el día de hoy, visibilizar esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hace 12, 13 años más o menos se planteaba este asunto con Felipe Calderón, pues realmente sigue posponiéndose. Y esto yo lo veo reflejado en las calles, no sé si estoy mal, pero veo más violencia, ¿no? Hace unos días íbamos transitando por ahí, mucho tráfico, todo el mundo insultándose, el claxon a todo lo que da, de pronto ves que se bajan dos tipos, se comienzan a golpear. Entonces, ves un nivel de estrés realmente altísimo, ¿no? Obviamente, pues hay otros factores, pero no descarto que esta situación violenta que estamos viviendo y pérdidas que estamos teniendo, esas mutilaciones que de pronto sentimos, sean también como causantes, ¿no? Así es, así es. Tienes razón, o sea, nunca lo había pensado así, dentro de nuestras 12 uvas no pensamos la salud mental, qué terrible, ¿no? Pensamos en bajar de peso, en hablarle a los familiares, que está padrísimo, que no le hablamos, pero la salud mental la tenemos descuidada y sí, estamos en un México profundamente lastimado. Era un México lastimado ya por la impotencia, pero ahora es un México mucho más lastimado. Nos sentimos, y antes era una impotencia política, ¿no? Claro. Ahora nos sentimos verdaderamente avasallados. Nos encantaría decir que, por ejemplo, lo que le pasó a la vecina, ¿no? Que se le murió su hija o que la mataron saliendo de un bar, ¿no? Nos encantaría decir, pues lo hizo, ¿para qué la dejó ir al bar, no? Claro. ¿Quién sabe qué estaba haciendo ahí? ¿Quién sabe con qué amigos se relacionaba? Y empezamos a generar una serie de como argumentos que creemos que explican eso, que nada lo explica, ¿no? Sí, y claro. entonces al generar esa explicación, o seguramente tenía malas compañías, yo me quedo muy tranquila pensando que a mí y a mi familia no nos va a pasar porque no tenemos malas compañías. Exacto. Pero esto lo único que hace es como generar como barreras entre mí y el dolor del otro. Uh-huh. Cuando nos podemos dar cuenta que lo que le pasó al vecino me puede pasar a mí y que yo no hay nada absolutamente que me pueda poner al margen de ese posible dolor, y así es como cuando el COVID pensamos que le pasaba a quienes, ¿no? Cuando nos cayó el 20 que nos podía pasar a cualquiera, Claro. por supuesto que nos dio miedo, pero también empezamos a tener acciones solidarias unos con otros. Claro. Entonces, hay cierto tipo de pérdidas que nos encantaría, que son sin sentido, que son injustas, que rebasan nuestra capacidad de comprensión, que nos encantaría pensar qué le pasa a la gente que tiene, a los que están metidos con malas amistades, que quién sabe de qué hacen, pero no es cierto, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que todos estamos a merced, podemos estar a merced porque estaba rebasada la situación de violencia, rebasada las estrategias de seguridad, que en cualquier momento podemos estar en un restaurante y algo sucede, ¿no? Uh-huh. Que pueden levantar a alguien por conocido y porque le pareció conocido, o sea, que puede uno estar en el lugar inadecuado, o de repente muchas mujeres, y esto quisiera dejarlo, los feminicidios, hay muchas mujeres que tan solo lo único que hicieron fue confiar, Claro. que creyeron en esa persona narcisopática, esa persona que las sedujo, que las hizo creer que era un hombre respetable, que pensaba en ellas, que las iba a cuidar, y empezó como depredador, ¿no? Uh-huh. A ir acorralándola, devastándola poco a poco psicológicamente, hasta que la tuvo a su merced, ¿no? Claro. Y un buen día la mató, ¿no? Y entonces nos encantaría pensar que, pues es que qué mal estaba esa persona. Es que cualquier persona, cualquier mujer podemos estar a merced de una persona de este tipo, cualquiera de nuestras hijas puede estar a merced de una situación así. Y no tiene que ver con que tengan valores o no, porque esas personas, si se les cruzan en su camino, pueden devastar su vida. Claro. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ser solidarios unos con otros,
O sea, si algo puede sanar este dolor individual, es la solidaridad colectiva y entender con mucha humildad que cualquier cosa que le pase al otro me puede pasar a mí, ¿no? Y desde ahí como vincularme y tratar de interesarme en esa persona con dolor, que después finalmente nos va a agradecer muchísimo que no la hayamos desamparado, ¿no? Claro, y fíjate que ahorita que platicabas este tema, me estaba pensando, bueno, así como VIH-Sida allá en los 80, recordarás, Sí, sí. toda esa parte donde venía la parte de la negación, Sí, ¿no? que nos conocimos en esas épocas. Exactamente, que fue precisamente donde coincidimos, ¿no? Entonces, pero esa parte de negación, ¿no? Esa parte de, a mí no me va a pasar, yo no soy promiscuo, yo no soy malo, yo no soy gay, yo no soy... Él no yo. Sí, Y luego, bien dices, el COVID nos vuelve a jalar la oreja y volvemos a caer en ese tema de negación donde, bueno, a mí no me va a pasar, yo soy inmune. O sea, y además empezamos a crear toda una serie de teorías, hipótesis conspiracionistas y etcétera, ¿no? ¿Por qué no entonces, así como hemos aprendido de esa solidaridad con VIH-Sida, con COVID, ¿por qué no? ¿Por qué nos cuesta trabajo asumir ahora el tema de lo que está sufriendo él o la otro, en función a esta violencia? Porque fíjate, aquí está Enrique Serna. Enrique, acuérdame, ¿cuántas personas van asesinadas en este sexenio, más en este que va empezando? Pues mira, Miguelón, el dato no lo tengo fresco, pero pues estamos hablando de miles, al menos en la Ciudad de México, en el corazón de México, que es no solo de la ciudad, la alcaldía Cuauhtémoc, las últimas cifras, y si nos remitimos a los feminicidios y a los crímenes de odio contra las mujeres, estamos hablando de más de 4.300 solo en lo que va de este año. Solo en este año 4.300, súmale las personas que fallecen por enfermedades. Y súmale las personas que fallecen derivadas de esta situación. Es correcto. Porque una madre o un padre que vive la muerte de un hijo en esta condición aumenta su morbimortalidad, se desarrollan, una muerte de esta naturaleza genera un impacto brutal, incomprensible, niveles de estrés sostenidos terribles que enferman. Entonces, las personas empiezan a desarrollar padecimientos físicos hasta cáncer, o sea, el sistema inmunológico, el sistema digestivo se ha visto en estudios que hay hasta afectaciones como deformación de daños estructurales del cerebro, producto del dolor y el estrés y la rabia contenida ante estas situaciones. Entonces, hablamos de padres, madres fallecidos, hablamos, por ejemplo, de suicidio. O sea, si hay más violencia comunitaria, hay más bullying, hay más estrés en los padres, hay poca mirada a los hijos. Por supuesto que el incremento en suicidio tiene que ver con esta violencia. Es como si fuera una epidemia que alimenta a la otra, ¿no? Que hablábamos en el COVID de la pandemia. Claro, la violencia social alimenta la violencia, los feminicidios, y por supuesto que aumenta el bullying y la violencia escolar, y por supuesto que aumenta los suicidios en adolescentes, porque no tiene que ver con lo que le sucede al adolescente y con lo que los adultos no alcanzamos a ver que le está sucediendo producto de la tensión latente que hay. Entonces, este es un fenómeno que va generando otras muertes que no se contabilizan. Exacto. Fíjate que esto es bien interesante porque al final del día dices, ¿y dónde está esa política social, esa política de salud? Bueno, si ya somos o mejor que Dinamarca, sí. Entonces tuviera que ser ya parte, tendría que estar inmersa ya esta política de salud mental, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves esta política aquí en México en tu día a día? Porque bueno, es parte de lo que tú trabajas diario. Yo me siento un poco llena de impotencia en este terreno. Parece ser que en materia de salud mental vamos en deterioro, se han intentado hacer modelos de atención a víctimas, acuerdos institucionales en donde si llega una persona en condición de víctima, se tiene que atender de forma prioritaria. También las instituciones de salud están rebasadas y no tienen apenas unos cuantos psicólogos para atender a los que tienen cáncer, a los que tienen hemodiálisis, y de repente pensar que pueden ser especialistas en la atención a víctimas es complicado, o que
van a priorizar y dejar de atender o de hacer estudios a los otros para priorizar. O sea, sí estamos en un momento muy complicado de insuficiencia de formación, ¿no? Pero también de voluntad y de voluntad política institucional. Cuando sucedió lo del evento de la guardería ABC, yo te puedo decir que mira, he atendido muchísimas situaciones profundamente dolorosas, siempre llega la más dolorosa, pero particularmente el incendio de la guardería ABC nos dejó como organización y me dejó marcada, ¿no? El dolor tan intenso y la respuesta de las instituciones tan precaria, insensible. Entonces, bueno, fue un proceso, acompañamos más de 1 año y medio a los padres, madres de chicos fallecidos, de jovencitos fallecidos, con graves quemaduras, con impactos respiratorios, a la comunidad en general, pero también producto de ese dolor tan terrible que sucedió en el estado de Sonora. La gente se solidarizó, los empresarios se solidarizaron y nos permitieron, las instituciones en apoyo con los empresarios, generar una convocatoria para formar un grupo de especialistas en Hermosillo inicialmente, que se llama hoy por hoy Red Sonora de Intervención en Crisis, que fue formado por los mejores de las instituciones, la Secretaría de Educación puso a los más sensibles, la Fiscalía, antes Procuraduría, el DIF, la universidad, la Unison, y seleccionamos a los más capacitados para formarse en una red de especialistas en intervención psicosocial para situaciones de crisis. Después los especializamos en duelos complicados, después en atención a víctimas de violencia. Y esa red sigue funcionando en Sonora y ahora tiene aliados en Obregón, en el norte, en Nogales, ¿no? O sea, como y ha logrado que Sonora tenga una respuesta muy eficaz, por ejemplo, ante las crisis que se están dando hoy por violencia en el estado, que es algo muy doloroso que está viviendo Sonora, como muchos otros estados y municipios. Y esta red, no sabes cómo lo hemos intentado replicar en otros estados, en otros municipios, en otras ciudades, que se formen, que nos permitan formar especialistas, porque esto se tiene que atender desde lo local, no desde lo federal. Claro. O sea, es difícil. ¿Qué recursos? Por ejemplo, en el tiempo de la guardería ABC, que UNICEF fundió la atención, apoyó en la atención, llega un momento en que se acaban los recursos, sí, y quien tiene que seguir es los locales. A lo mejor personas más especializadas podemos supervisar a distancia, pero necesitamos empezar a formar cuadros locales de especialistas en salud mental, y tú lo decías, o sea, que tengan una verdadera formación y que se institucionalice esa formación. Hoy por hoy hay muchísimos tanatólogos, pero hay muchísimas personas que toman diplomados de tanatología, que pueden tener cualquier formación y que salen con una gran voluntad de atender a la gente, pero hay cierto tipo de duelos que necesitan una formación especializada. Claro. Y que si no, lo que vamos a estar haciendo es cometiendo iatrogenia, y entonces lo que nos toca después es ver personas que han sido mal atendidas, revictimizadas, no solo por las instituciones, sino también por los profesionales, los psicólogos, los psicoterapeutas. Tenemos que formarnos para atender a estos duelos tan complejos. Tenemos una responsabilidad social, no nos podemos como solamente ceñir a estas problemáticas familiares que son importantes, pero cuando nos llegan estos casos tenemos la responsabilidad no solo de sanar a una persona, sino sanar a una comunidad, porque claro, si esa persona logra encontrarle un sentido a su vida a pesar de lo devastador de la experiencia de pérdida que haya vivido, es eso, que esa persona se va a quedar con una gran sensibilidad y va a ayudar a otras, porque va a quedar marcado, ¿no? Claro. Entonces, creo que tenemos que tomar todos, los profesionales de la salud, nuestra responsabilidad social, y las instituciones. Necesitamos invertir en salud mental y en profesionalizar a los que ya tenemos. Claro, porque de pronto se puso de moda, ¿no?, el coaching, y sí, de pronto todo el mundo se creyó terapeuta, y ves por todos lados, ¿no?, redes sociales invadidas, y como bien dices, ¿no?, ¿qué está pasando?
pues el mal trabajo que están haciendo y se quedan con Kubler-Ross, pero además como en una Así leída, es, ¿no? así es, Y entonces así ya es, leía así es. Kubler-Ross Así es. y a partir de sí, ahí, ¿no? tienes razón, y las etapas del duelo, y cuando yo oigo las etapas del duelo, se me china la piel, porque la misma Kubler-Ross antes de morir dijo, no hay etapas de duelo, Así hay es. fenómenos que pasan en el duelo y que pueden pasar, la negación se presenta una y otra vez, y el enojo y la depresión, pero no hay etapas, y entonces cuando oyes a la etapa dices, híjole, no, o sea, caray, no es, y qué personas atiendes y qué daño generas en esas personas. Entonces, tenemos que, perdón, ser muy conscientes que el México que nos toca es un México muy lastimado, Claro. que tenemos una responsabilidad social de que cada una de las personas que nos llega a la consulta tiene que ser tratada de forma cuidadosa. Un padre que está siendo por estrés violento con los hijos, o una madre, ¿no? Que cachamos, por ejemplo, mira, hay una serie de enfoques psicosociales que estamos obligados a incorporar en nuestra clínica. Claro. Por ejemplo, el enfoque de protección a niñas, niños y adolescentes. No importa que nos llegue una persona que tiene problemas con la pareja o problemas laborales, tenemos que analizar cómo el impacto que esto tiene. O una mamá que está en duelo, ¿qué impacto tienen los niños? Los niños, cuando hay la pérdida de un hijo, que es una de las muertes más enloquecedoras que hay, ¿no? Los padres pierden la capacidad de cuidar a los otros hijos. Es más, sucede un fenómeno muy curioso, que los padres se desvinculan de los otros hijos, Ajá. como si tuvieran mucho miedo de seguir amando y perder a otro más, y como si sintieran muy incapaces de cuidarlos porque yo le fallé a uno. Tenemos la fantasía de que nosotros podemos absolutamente controlar todo lo que pasa en la vida de nuestros hijos, y que nuestra obligación es que nada les sucede, y cuando algo sucede nos vivimos como los únicos responsables. Entonces, esos padres atrapados en un dolor descomunal y unas graves afectaciones psíquicas producto del impacto, necesitan una comunidad que cobije y materne y paterne a esos niños de forma temporal mientras ellos pueden volver a tomarlos, ¿no? Y hablo, a lo mejor es que observemos si están comiendo a tiempo, si están yendo a la escuela, abrirles espacio a esos niños para que hablen de lo que está sucediendo. Entonces, cuando nosotros atendemos una madre, un padre en duelo, tenemos que ver el interés superior de niños, y aunque no nos hablen de los pequeños, otros hermanos, tenemos que explorar qué está pasando con ellos, concientizar suavemente a los padres de que no están pudiendo cuidar, sin poner más culpa en ellos de la que ya tienen, y ayudarles a encontrar a quién pueden pedirle que los cuide. Y no están abandonando su rol, están reconociendo que están tan fracturados que no los pueden ver, entonces los encargo momentáneamente, y no quiere decir que no duerman o que se cambien de casa, es que le pides a la gente de tu alrededor, a tu red de apoyo, que los mire, ¿no? Claro. Mientras tú puedes, ¿no? Sí, y fíjate que también otro de los temas o mitos es que el duelo solamente es por la pérdida física, material de alguien, y dejamos de lado los otros duelos, ¿no? Sí, cantidad de temas que igual de pronto se presentan sin avisar, ¿no? Así es. ¿Sí? Así Entonces, simplemente, si me deja ser más trivial, desde el niño que deja de ser adolescente, digo, que ese niño pasa a la adolescencia, tiene que elaborar también su duelo, ¿no? Tiene que decirle adiós a aquel pequeño y tiene que darle la bienvenida al otro que llega. Y de ahí para adelante, ¿no? La familia, los divorcios, o sea, hay cantidad de temas, N temas, y este asunto del duelo se trivializa tanto y se niega tanto, y caemos siempre en el tema, es que estás en tu etapa de negación, espérate, o sea, o en tu etapa de rabia, empieza uno a verse el experto, cuando definitivamente no tenemos ni idea de lo grave y delicado que es el manejo de un duelo. Así es. Y que si nosotros pensamos en estas personitas que hablábamos, que están en naranja alrededor, que no fueron atendidas, y que nos damos cuenta que esta desatención genera problemas de salud mental, depresiones graves, trastornos de ansiedad que tienen que ver con crisis de pánico. Fíjense, yo hice una lista de impactos que hay en la salud de las personas que viven duelos complicados
por violencia, por suicidio, por accidentes graves, ¿no? Que no son atendidas. Fíjense, en la salud física, el estrés sostenido lo que genera en estas personas es problemas cardiovasculares, endocrinos, neurobiológicos, aparición de enfermedades autoinmunes, inflamación del aparato digestivo, trastornos alimenticios y de sueño, caída de pelo, dolores de cabeza, migrañas, dolores musculares, envejecimiento temprano, diabetes, problemas de tiroides, fibromialgia, artritis, cáncer, y a nivel de salud mental genera daños psicoemocionales como altísimos y permanentes niveles de angustia, hiperalerta, culpa, depresión, sensación de infelicidad, incapacidad para disfrutar, rabia, autolesiones producto de la rabia que no puede sacar, impotencia, indefensión, pensamientos reverberantes sobre lo que sucedió y lo que pude haber hecho, ataques de pánico, graves fallas cognitivas, desregulación emocional, creencias irracionales sobre lo sucedido, estados de suspicacia, de desconfianza que llegan hasta cuadros paranoides. Empieza la persona producto del impacto psíquico a oír voces, empieza a haber abusos de tabaco, alcohol, sustancias, estados de profunda desesperanza, de sinsentido, ideación suicida. Hay aislamiento, rechazo de la familia, porque la familia dice, ya por favor, ya calma, como en un intento de parar el dolor cuando el dolor sigue, y entonces las personas se alejan porque encuentran una gran incomprensión social o familiar, deterioro de las redes de apoyo, soledad, desinterés de las actividades que habitualmente hacía, por supuesto la vida sexual ni hablar, ¿no? Indiferencia, conflictos interpersonales, empiezan a aparecer graves trastornos mentales en estas personas no atendidas, empobrecimiento económico, desempleo, porque obviamente la depresión genera incapacidad para funcionar laboralmente, abandono escolar, ruptura del proyecto de vida, impacto grave en la calidad de vida, y algo que no hemos hablado y tenemos que hablar, además de todo esto, es el impacto transgeneracional. Claro. O sea, ¿qué pasa en las siguientes generaciones de esas familias que desapareció, que mataron, que se suicidó un miembro de la familia? ¿Qué pasa en esos impactos transgeneracionales? ¿Cuántas generaciones posteriores siguen arrastrando con el impacto de este fenómeno? Claro, y también ahí aunado, sumado a aquellos que se van y dejan pequeños, ¿no? Así es, y si la muerte fue violenta y el pequeño se entera, supo, entonces igual esto agrava todavía más, ¿no? Así es, y puede ser un pequeño, por ejemplo, y en cuántos municipios del país tenemos chiquitos pues ya identificados con el crimen organizado, y la rabia ahí la ponen, entonces ellos, la rabia de lo que ellos han vivido, del arrebato, que la forma en la que les arrebataron a sus padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, y vemos cómo o se van tornando como en unas personalidades avasalladas, o se van tornando rabiosos, en algunos casos resilientes, pero tiene que haber una gran contención de esos niños para que puedan desarrollar su potencial resiliente, ¿no? Es cierto, esos niños van a ser niños huérfanos, marcados, ¿cómo van a ser como padres, no? O estos familia en donde de madres desaparecidas que el dolor es desgarrador, o sea, una madre, un padre de chicos desaparecidos tienen un nivel de estrés, o sea, de estrés brutal, que no para, porque en todo momento piensan dónde está mi hijo. No es lo mismo que mi hijo desaparezca, porque leí algunos textos de atención a padres de desaparecidos. Creo que tenemos que empezar a trabajar en ello, hacer textos serios, en donde decía que es importante hacer rituales simbólicos. ¿Cómo hacer un ritual simbólico? No es lo mismo que el río se lo llevó, que se murió en el mar y no tienes el cuerpo, que hubo una explosión y estuvo calcinado. Claro que haces un ritual simbólico, puedes enterrar la ropa, ir al lugar preferido y hacer como un velorio simbólico y despedirte de ese ser querido, por supuesto. Pero cuando ni siquiera sabes si está muerto o vivo, ¿cómo vives? O sea, ¿cómo comes si no sabes si come? ¿Cómo duerme si no sabes si duerme? Entonces, todo el tiempo estás en una sobrealerta brutal. Hay cantidad de familias que están en esta condición que no pueden parar de sufrir. Entonces, va generándose un dolor agravado
porque además muchas veces desaparecieron lejos. Por ejemplo, una querida paciente que su hijo era chofer transportaban cosas y desapareció en Sonora. Entonces, ellos están aquí y entonces, ¿cómo van a buscar dónde? O sea, ¿qué buscan? Entonces, no están con los grupos de madres buscadoras de Sonora, entonces hay como porque también son madres con mucho dolor y entonces se siente lejos de poder ayudar y siente que no está haciendo nada por ayudar y las madres necesitan apoyo y entonces ella siente que no los buscan. De repente hay momentos de reclamos, pues porque todos están en un dolor muy profundo. La familia, los hijos sobrevivientes, por supuesto que se sienten no vistos, en un dolor muy, muy importante. Ellos quieren en algún momento recuperar su vida, pero ¿cómo recuperas la vida si mi madre y mi padre están hundidos en ese dolor? Entonces de repente empieza a haber como consumos, aumento de consumos de sustancias, o empiezan a tener como hijos para poderles traer vida a los padres, los hermanos, ¿no? Pero por supuesto que esto trae pequeñas distracciones, pero que después se vuelven culposas, porque yo me pasé la tarde con mi nieto, cuando mi hijo, quién sabe dónde está, ¿no? Cuando se imaginan al hijo en una condición de tortura, o sea, mil cosas pasan por su mente una y otra vez sin poder parar. Esa es una situación verdaderamente brutal. Con el tiempo, mucho tiempo, empiezan a incorporar la posibilidad de que hayan muerto, pero esta posibilidad trae mucha culpa, claro. Porque entonces es como si yo estuviera renunciando a buscar. Y si yo renuncio a buscar, capaz de que está vivo y nos está esperando que hagamos algo por él. Entonces, entonces estos hijos, estos hermanos sobrevivientes, tienen hijos. Estos hijos, nietos, crecen en un contexto de profundo dolor de los abuelos, de una incapacidad ya de afectaciones en sus padres, producto de esto que han vivido, y estos niños, por ejemplo, algunos nietos de madres de desaparecidos, juegan a buscar en la tierra al desaparecido. Imagínate niños que jueguen a buscar al desaparecido en la tierra en lugar de jugar fútbol, en lugar de jugar lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, ¿cómo están creciendo estos pequeños? ¿Y qué adultos van a ser estos pequeños? Sí. ¿Y qué posibilidades tiene el Estado de atender a todas esas familias que han vivido pérdidas violentas o pérdidas que llevan a duelos complicados? O sea, ¿qué posibilidad tiene de atender a todas las familias de mujeres muertas por feminicidio? Que no hay atención a todas las familias. Tenemos pocas instituciones de atención, rebasadas, por supuesto, cuyos modelos de atención tienen que ser cortos porque no hay personal, pero unas 5 sesiones, 10 sesiones no da para un dolor tan descomunal, ¿no? Claro. Entonces estamos en un momento complicado, pues, en este sentido. Y urgente de hacer algo, ¿no? De organizarse como sociedad. Ahí las universidades creo que tienen pudieran tener una gran participación, y responsabilidad la tienen los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los sistemas municipales de la familia, etcétera. Hay, digamos, teóricamente hay instancias a las que debieras acudir y debieran ofrecerte. Sin embargo, la tarea no se está haciendo. Y ahorita que hablas, yo creo que estamos viviendo un México, estamos siendo mexicanos con culpa, y reforzada por los medios de comunicación de pronto, porque bien dices, ¿qué pasa si yo estoy aquí comiendo bien tranquilo y mi hijo quién sabe cómo estará, qué estará pasando? Y de pronto me pasan unas imágenes donde veo 100 pares de zapatos, sí, ¿no? Y donde veo ropa, y donde empiezan a ver, es que hay fosas clandestinas. Sí. Entonces todo esto viene a reforzar, y entonces, mira, yo aquí bien tranquilo y a lo mejor mi hijo es uno de esos, el dueño de unos zapatos, ¿no? O está en otro lugar, o seguramente en otro centro de reclutamiento, y entonces ese hecho fue como mover al avispero. ¿No sabes cuánto dolor despertó en familias y en personas que iban acomodando su dolor? Fue terrible, ¿no? Y sí, los medios de comunicación, a ver, tienen que comunicar, hay cosas que tenemos que saber que están sucediendo,
pero de repente hay una insensibilidad en este deseo de vender. Fíjate que cuando sucedió lo de la guardería ABC, fue en junio, y para diciembre los padres empezaron a dejar de asistir a los espacios de atención, porque empezaron a agravarse. Pues diciembre es de los momentos más dolorosos de estas subidas y bajadas en un proceso de duelo. Diciembre es de los más caídas, el Día de la Madre es otro, el cumpleaños del pequeño, ¿no? Pero entonces empezaron a dejar de asistir y sabíamos que iba a disminuir el apoyo institucional. Entonces lo que hicimos fue que formamos una red ciudadana de personas interesadas que las capacitamos para que estuvieran a cargo de una familia cada persona o cada grupo de personas, de tal manera que les hablaran para ver cómo estaban, ¿no? Que fueran monitoreando y que pudieran identificar si había alguna ideación que se estuviera gestando, una depresión que estuviera agravando, y nos avisaran, ¿no? Pero también hicimos reuniones con periodistas, de medios de comunicación, para hablarles de la responsabilidad social que tenían en ese momento, claro, en el Estado, ¿no? Y cómo este momento estaba aumentando la depresión aumentaba el riesgo de que hubiera más pérdidas por suicidio, ¿no? Y que necesitábamos lograr salir de la época navideña sin más muertes dolorosas, ¿no? Asociadas a ese evento. Y entonces les mandamos, o sea, los capacitamos para mandar una serie de mensajes. Si queremos hablar del incendio de la guardería ABC, ¿qué mensajes tenemos que mandar? Que estamos con ellos, ¿no? Que nos importan, ¿no? Que a lo mejor mandar mensajes sobre lo que se puede vivir en este momento y qué hacer la familia para ayudar a la gente. Entonces les dimos una serie de guiones para que ellos decidieran qué usar, qué tipo de información generar, pero que no generaran información escandalizante que pudiera generar más muertes, ¿no? Yo sé que esto es difícil hacerlo a nivel nacional, pero creo que tenemos que recuperar la ética en los medios de comunicación y pensar que, o sea, no podemos estar mandando información que genere más daño, pues, ¿no? O sea, ya es mucho el dolor y somos de repente tan insensibles con lo que está viviendo la otra persona, ¿no? Es correcto, y de pronto el trillado mensaje que se usaba mucho, se usa todavía, ¿no? De que lloren en tu casa, que lloren en la mía, lo siento, ¿no? Sí. Entonces es despersonalizarnos, es deshumanizarnos de lo que el otro está sintiendo, finalmente es tu dolor, ¿no? A ver qué haces con él. Y yo creo que no podemos seguir siendo en esa tónica, ¿no? Más allá de si Noroña en sus desacertados comentarios dijo igual un comentario desacertado, pero yo creo que aquí lo más importante ya no es eso. Aquí lo más importante es, en lugar de estar visibilizando los errores del comentario político, es esto, empezar a trabajar con los pequeños, con los adultos, con los profesores, así como se hizo con VIH, recordarás, ¿no? Se trabajaba con todos los universos, ¿no? Con los directores, con supervisores, con papás, con los alumnos, y no dejabas descubierto ningún flanco, y eso logró pues avanzar muchas situaciones y bajar las estadísticas, ¿no? Fíjate que hace algún tiempo, muchos años, y bueno, en 2006, 2008, atendí el caso del multihomicida de Tlalpan, que fue un jovencito producto de hijo de policías judiciales que había sido brutalmente violentado, ¿no? Y que mató a los vecinos, que era una familia con 3 hijos, si no mal recuerdo. Ahí estaba el amiguito, bueno, también ahí dentro de la casa, las chicas que ayudaban apoyaban en el hogar. El chiquito no lo mataron y fue el amigo, y fue el que pudo hablar de todo lo sucedido, que fue terrible la forma en la que este jovencito mató a esa familia, producto de la rabia que vuelve a hacer este deterioro en el tejido social. Y me tocó atender a una de los familiares. Esa familia eran maestros de la UNAM, y los hermanos del papá también eran maestros de la UNAM, y me tocó atender a uno. Y el dolor que tenía esa persona era el que los medios estaban diciendo o poniendo en duda que eran personas moralmente correctas. Decían que a lo mejor tenían que ver con el narco, que había sido una venganza del narco, y ella le daba un dolor terrible porque si es que cómo pueden hablar así, ¿no? Y ese genera
esos comentarios al aire de los medios generaban más dolor del dolor que ya tenía la familia de estar velando tantos cuerpos y sabiendo que habían muerto en una situación de crueldad brutal, ¿no? Bueno, parte del trabajo terapéutico fue como poder tener la fuerza interna para acercarse a una periodista, en ese momento fue Javier Solórzano, para que ella pudiera mandarle una carta y decirle su versión. ¿Quién era esa familia? ¿Qué hacía esa familia? O sea, la calidad moral de esa familia, ¿no? Y lo injusto que era y el dolor que generaba en todos los demás sobrevivientes, el que estuvieran siquiera suponiendo que tenían algún vínculo con el narcotráfico. Muy bien. Pues mira, es un tema que da para mucho. Sí. Y a mí me importa demasiado esto, porque finalmente el haber estado en actividades de fundaciones y todo eso durante varios años te sensibiliza y te da una visión bien distinta a la que algunos otros compañeros lamentable tienen. Agregado que hoy día muchos comunicadores dicen que son periodistas porque toman un micrófono y se ponen frente a una cámara y ya por eso dicen que son periodistas, ¿no? Cuando el ser periodista implica muchos años de estudio, mucha lectura. Hace poco platicando con Juan Francisco Castañeda por chat, le suscribió un comentario que hacía, ¿no? Precisamente, ¿no? El periodismo es un ejercicio, primero, requiere mucha ética, mucho conocimiento, mucha información. Entonces, Gladys, el tiempo se nos fue. Está increíble, entonces, pero a mí me gustaría, como una reflexión final, Gladys, en función de esto, porque México está urgido, definitivamente, de personas sensibles, con calidad y calidez humana como la tuya. Yo quisiera pedirle a todos los que nos están viendo y escuchando que recuperemos ese sentido humano que tenemos. No podemos voltearnos y decir, si yo apago la tele, si yo cierro el YouTube, ya no existe esa noticia. Claro. Necesitamos poder entender que esas personas afectadas necesitan de nuestra cercanía, y esa cercanía puede ser muy sencilla. Puedo hacer un plato de espagueti y llevárselo a casa porque seguro no han pensado en comer. No espagueti, voy a llevar caldo de pollo porque seguramente ni siquiera piensan en una alimentación balanceada. O de repente hago entre los vecinos colectamos dinero, o estamos al pendiente de cómo está su salud. O sea, si nosotros tenemos en nuestra familia o en nuestra comunidad personas que están afectadas, que han vivido la muerte de un ser querido de estas formas tan dolorosas, crueles, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de cobijarlos como comunidad para que puedan salir adelante. No va a ser fácil, van a pasar muchos años para que puedan salir, pero el cobijo social ayuda muchísimo. Claro que sí, y pues amigos, finalmente esa es la intención, la idea. Tenemos que ser solidarios, y recuerda una cosa importante, hoy así lo dijo Ana Gladys, ahora cómo lo dirías tú, pero también lo más importante es cómo lo harías tú. La próxima semana vamos a tener a la distancia, porque anda en Madrid, al gran Enrique Muñoz, que estuvo allá en Monitor, con don José Gutiérrez Vivó, estará en el programa y vamos a platicar temas igual bien interesantes como el de hoy, que me deja un sabor de boca increíble. Y Gladys, a mí me encantaría decirte, regresa el día que tú me digas, este es tu programa, este es tu tiempo, porque necesitamos seguir hablando, sí, de la violencia, sí, de los muertos, sí, de todo, pero tenemos que hablar de esto que se oculta de pronto. Señores, fue un placer, nos vemos la próxima semana, nuevamente, tú, ¿cómo lo dirías? Hasta luego. Presenta. ¿Tú cómo lo dirías?